Bienvenidos queridos amigos de Latinoamérica y el mundo. Estamos ya en nuestra cuarta semana de transmisiones en el marco de nuestro Congreso Latinoamericano de Escuelas de Música, CLAEM, el cual en esta ocasión estamos transmitiendo de manera remota y le hemos llamado a la EMUS Live 2020. Mi nombre es Jorge Rocha, de Dacapo Escuela de Música en Monterrey, México, y en esta ocasión tengo el gran honor de presentarte a mi querido amigo Alejandro de Mogli, del Instituto Terciario Tamaba en Argentina, quien en esta ocasión nos trae una masterclass muy interesante, la cual se llama Conceptos Contemporáneos de Jazz en la Improvisación, donde abordará conceptos como la escala simétrica, la escala alterada, la escala hexatónica, superimposición armónica y muchas cosas más que sé que van a ser de mucha utilidad para todos nosotros. Ale ha sido llamado un músico virtuoso, un gran guitarrista, y ha colaborado con importantes músicos como el maestro Oscar Estañaro, Kenny Werner, Richard Davis, Isao Machado, Dave Liebman y muchísimos más. Ale ha grabado 6 discos como solista y ha participado en infinidad de sesiones con su guitarra. Ha también dictado clases en importantes escuelas y universidades alrededor del mundo, como en Estados Unidos, Brasil, México, Austria, Suecia, Colombia, Perú, Ecuador y muchas partes más. Que lo disfruten. Hola, bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro, a esta nueva masterclass de ALAEMUS. Es un honor muy grande para mí poder participar de este evento. Particularmente trabajo dentro de la organización hace muchos años, activamente, y realmente tengo un montón de amigos que quiero agradecer profundamente. En el caso de Sandra y Jorge recién hizo la presentación. Le quiero mandar también un abrazo a Daniel Ravelo, a Oscar Estañaro, por supuesto, a Mario Cunha, que es el director ejecutivo de ALAEMUS de hace muchísimos años. Y este CLAEM es muy particular, por lo menos para mí. Estamos honrando la memoria de un gran amigo, de una persona que quise mucho, que fue el director de EMU y el generador de un montón de proyectos en una ciudad muy importante acá en la Argentina, que es La Plata. Así que estamos todos conmovidos, obviamente, por el fallecimiento que fue este año. Así que quiero mandar un gran abrazo a Valentina, a Quique Roca. Es una escuela que quiero mucho, porque trabajé muchísimos años ahí. Formé parte de la familia, ¿no?, de EMU, así que quiero rendir homenaje a Waldo Brandweiman. Así que bueno, vamos a empezar a hablar un poco de improvisación. No necesariamente improvisación en el jazz, o sea, vamos a ver técnicas extendidas de improvisación que se pueden aplicar a cualquier género, a cualquier música. Y bueno, vamos a empezar a hablar. Estamos acá haciendo todos juntos una sola persona, lo cual es bastante complejo, pero bueno, espero que se escuche bien por ahí. La guitarra también, ¿sí? Cualquier cosa me van diciendo. Bueno, vamos a empezar con la masterclass. Bueno, lo primero que vamos a ver es un poco la parte de armonización tonal. La parte de armonización tonal. Y vamos a empezar simplemente con los arpegios directamente de un acorde, que es algo básico, muy simple, ¿no? Pero que es interesante tener en cuenta este pequeño detalle que vamos a ver simplemente unos minutos, porque después lo vamos a aplicar a un montón de técnicas bastante más complejas. Cuando tenemos 4 notas básicas, ¿sí?, ahí tenemos el arpegio de Do Max 7. Tenemos 24 formas de combinar
esas 4 notas. Y es interesante porque nos dan un montón de melodías que muchas veces cuando nosotros aplicamos los arpegios simplemente las tocamos ascendentes y descendentes. Entonces está bueno experimentar, es un buen proceso experimentar con interválicas diferentes y interválicas extendidas. El segundo paso cuando uno tiene eso es empezar a aplicarlo sobre los temas, ¿no? Acá tenemos un tema básico de Miles Davis, Tune Up, un tema muy simple que es una cadencia segundo quinto que se va extendiendo a distancia de segundas mayores descendentes. Y podemos empezar a aplicar ese concepto tratando de invertir, obviamente, ¿no? Y buscar otro tipo de sonoridades con los arpegios que no sean las básicas que hacemos todo el tiempo, ¿no? Inclusive quebrando, empezando en otras notas. Ahí estoy haciendo 5, 1, 7, 3. ¿Sí? Bueno, es una técnica muy simple, muy aplicada dentro del jazz y dentro de la improvisación en general. Y acá vemos una extensión que comenzó a hacer Charlie Parker, que es una extensión bastante interesante, que es el primero de los puntos que vamos a tocar hoy, que es la superposición armónica, que es cuando nosotros estamos pensando en un acorde, pero estamos extendiendo, como en este caso, los arpegios a partir de la tercera, y fíjense que si yo empiezo desde la tercera para arriba, 3, 5, 7, 9, en realidad tengo otro arpegio que se me forma, que es el de mi menor. Estoy superponiendo el arpegio de mi menor arriba del do mayor. Es una extensión armónica simple, ¿no? Que en el piano es muy común eso, porque el pianista tiene la posibilidad de tocar con una mano un acorde y con la otra otro acorde. Entonces podemos hacer, en este caso, un do mayor y tocar el mi menor arriba, ¿no? O sea, vamos a ver acá en el piano. Entonces ya estoy extendiendo la armonía. Es más, podría directamente ya en la mano izquierda tocar ese mi menor e improvisar. ¿Sí? Entonces ven abajo una secuencia de segundo, quinto, primero, simple, ¿no? Re menor, sol 7, do max 7, pero en este caso estoy pensando en fa mayor, si semidisminuido y mi menor 7. ¿Sí? Es más, podría acá estaba tocando en la mano derecha la superposición directa del acorde de fa max 7 de si semidisminuido en mi menor arriba de una progresión que en el bajo estaba tocando re menor, sol 7 y do mayor. Entonces empezamos de a poquito a extender la armonía y empezar de a poco a desgranar acordes, otros acordes que ya los conocemos dentro de las armonías originales que estaban previamente establecidas. Acá tienen algunos ejemplos, o sea, todo esto que está acá en el chat del Telegram, si ustedes después quieren podemos chatear y les puedo intercambiar información, vamos a hablar de un montón de libros y vamos a hablar de un montón de técnicas, así que el que tenga dudas, el que tenga preguntas, por Telegram, ahí vamos a estar contestando. Bueno, acá tienen algunos ejemplos en donde encontramos en Charlie Parker este tipo de técnica de improvisación. Están extraídas de discos entre los años 49 y 54, donde, bueno, fíjense, ¿no? Arriba de un sol 7. Era algo muy recurrente en Parker, muy interesante, que aparte tiene un correlato directo con la música clásica que después vamos a ver. O sea, en el caso de Charlie Parker era muy fanático de Igor Stravinsky, ¿no? Un compositor
ruso contemporáneo, muy importante para la música del siglo pasado y obviamente para la de trataba a Parker, sin tener quizás un conocimiento formal, de aplicar esas sonoridades que escuchaba en los discos en la música de Igor Stravinsky, ¿no? Bueno, de acá pasamos a Coltrane y fíjense, acá tenemos un solo, que es un solo del año 57, esto es Blue Train, está pasado en este caso para saxo tenor. O sea, el solo el blues original está en mi bemol mayor, pero esto es una partitura traspuesta para tenor. Y fíjense cómo en este caso Coltrane extiende un poquitito más esa técnica y empieza a utilizar, por ejemplo, en este caso, partiendo del quinto grado, ¿no? Arriba de un 2-7 usa sol menor e incluso ya empieza a extender un poco la técnica, no solamente el arpegio lineal como hacía Charlie Parker, sino empieza a utilizar escalas, ¿no? En el ejemplo 2 ven sí el arpegio desplegado, claramente un do menor arriba de un fa 7, ¿no? En el ejemplo 3 combina, ¿no?, el do menor con el fa 7, ¿no? Y tienen otra técnica que ven ahí en el ejemplo 3 en el final. Fíjense que empieza a utilizar ya sustituciones un poquitito más avanzadas y más afuera de la armonía. O sea, en lugar de usar en este caso el dominante fa 7, usa el sustituto que sería si 7, pero no solo eso, sino que le pone el segundo relativo a ese sustituto. Entonces ya la secuencia armónica para dos compases de fa, fíjense que tienen el cifrado arriba y abajo lo que implica la línea de abajo, ¿no?, entre paréntesis. Entonces aparece do menor, fa 7, fa sostenido menor 7, si 7, para toda la secuencia, ¿no? Interesante. Y si van al ejemplo 4, hay más ejemplos como esos, pero tienen algo un poquitito más extremo todavía. Fíjense, arriba del 2-7 usa do menor, si bemol menor 7, implica una cadencia segundo quinto, pero ya un tono abajo del 2-7. Lo que claramente muestra es que empezó ya de a poco a no superponer armonías. La superposición armónica me genera siempre tensiones tonales dentro de la tonalidad. Empieza a superimponer armonías, o sea, empieza a poner otros acordes que implican otras tensiones arriba de los acordes originales. Podemos ver ya un poquitito entrando un par de años más, en el año 59, cómo empieza de a poquito. En el ejemplo de arriba tenemos el mismo tema que habíamos visto antes de Miles Davis, ¿no?, Tune Up, en este caso rearmonizado. Es una canción que está en el disco Giant Steps del año 59, se edita en el 60, donde ven la secuencia, vieron, simple, segundo, quinto, primero, pero en este caso Coltrane la rearmoniza utilizando un ciclo de terceras mayores. Fíjense que tienen el re, el fa sostenido y el si bemol como notas pivot de esa tríada aumentada de re. Genera 3 acordes mayores para cada uno, o sea, el si bemol mayor, el fa sostenido mayor y el re mayor, y le pone un acorde dominante, genera una cadencia quinto primero de cada uno. Entonces, la secuencia tradicional, segundo, quinto, que seguramente lo conocen, serían esos los primeros 4 compases con la melodía. Van a ver que en Countdown, ¿qué hace? ¿Vieron? Hace esta secuencia. Armónicamente, ¿no? O sea, rearmoniza el tema original Tune Up.
Claramente iba en esa dirección y tratando de explorar y de profundizar esa misma técnica. Fíjense en el ejemplo número 2, ya tienen la sección rítmica, está tocando simplemente un sol 7, 2 compases resuelto a un do, y implica el re menor 7, que sería la segunda superposición partiendo de la quinta. Eso sería tonal, o sea que eso sería una superposición. Pero si van al ejemplo 3, que está ahí abajo, fíjense cómo ya hace una cadencia segundo quinto contigua para resolver al do. Implica esa armonía, mientras que la sección rítmica está tocando sol 7, 2 compases, ¿no? ¿Sí? Bueno, y acá lo que tenemos, y vamos a escuchar un poquito un ejemplo, tenemos, esto lo que hice fue extraer, digamos, de varios solos, particularmente de este disco Coltrane Sounds, que está grabado en el 60 pero salió en el 64, cómo va implicando armónicamente Coltrane distintas progresiones arriba de la progresión original. Y vamos a probar ahora esto, y primero desgranando los acordes. O sea, siempre vamos a estar tocando sobre la progresión original, en este caso un segundo, quinto, primero en mi bemol, ¿sí? Y vamos a ir pasando por cada una de las sustituciones, ejemplificando un poquitito esto. O sea, yo voy a ir tocando y lo que va a estar implícito van a ser cada una de esas progresiones. Entonces, ahí tenemos el segundo, quinto, primero. La segunda. Se escucha ahí la... Ahí va. Sustitución tritonal. Esa sería la tercera. La del ciclo de Coltrane. Bueno, ahí tenemos un poquitito ejemplificado un poquito de esto. Una sugerencia que les doy es empezar a trabajar sobre las progresiones de los acordes, primero dentro de los arpegios y después extendiendo las armonías. Entonces, obviamente la más extrema es la que utiliza el ciclo por terceras mayores, ¿no? O sea, suena como irse un poco de la armonía y volver, ¿no? Ir y volver, ir y volver. Bien, vamos a seguir un poquitito avanzando sobre esto. Acá vemos una frase que está extraída de My Favorite Thing, del año 64, ¿no? ¿Sí? Bueno, acá la frase ya implica, fíjense, ese ciclo. Lo empezaba a usar
abiertamente en un montón de situaciones, no solo armónicamente y tocando sobre esos cambios, sino melódicamente. Acá tenemos otro tema que es les recomiendo este disco, es un disco ícono de Cannonball Adderley y Coltrane. Es un disco que se grabó en el 59, que en realidad era el sexteto de Miles, pero Miles nunca llegó a la grabación, entonces terminaron grabando un disco de ellos dos. Y el primer tema que abre es Limehouse Blues. Y fíjense, es un blues mayor. Sobre ese sol 7, Coltrane empieza a tocar el ciclo ¿Sí? Interesante. Acá el sol 7 resolvería el do max 7 arriba de ese re menor funciona como una sustitución extendida de tercer orden. Bueno, y acá tienen, avanzando un poquitito con las mismas técnicas, acá ya tienen frases directamente extraídas de los discos. Y bueno, el segundo, quinto, primero, en este caso vamos a ir a do mayor, o sea que vamos a ir acá a este track. Y lo que tenemos son líneas que Coltrane tocó, superimponiendo en este caso, obviamente, otras armonías arriba de las armonías originales. Voy a ir tocando algunas y la idea es que vayan de a poco escuchando esa secuencia armónica independiente de la base del segundo, quinto, primero que se está generando, ¿no? O sea, lo importante de esto es tener paralelo los dos sonidos en la cabeza, ¿no? Ahí voy a tocar la primera ahora. Vieron que suena entrando y saliendo, incluso con el acompañamiento del teclado no choca, ¿no? Bueno, todas estas melodías sirven como punto de partida, ¿no? Si uno las va tocando, las va memorizando, las va aprendiendo. Yo ahí toqué algunas y después ya empecé a improvisar con el concepto, sabiendo obviamente cómo va sonando cada cosa arriba de la progresión original. Pero es muy importante siempre partir de frases que ya están armadas, digitadas y que obviamente están probadas y que uno las reconoce en los discos. De esa manera puede de a poco ir incorporando esa técnica de improvisación, sobre todo auditivamente, ¿no? O sea, técnicamente uno puede pasar por un montón de progresiones y mover los dedos, pero el punto es poder escucharlas, ¿no? Bueno, acá yo les dejo un par de variantes para que ustedes trabajen y estudien sobre, por ejemplo, en este caso, un blues menor. Este tema se llama Mr. PC, está dedicado, también es una música de Coltrane, está dedicado a Paul Chambers, que falleció muy joven y tocaban juntos hacía muchísimos años. Entonces, fíjense, en una secuencia de un blues menor, simple, yo puedo empezar de a poco a utilizar el ciclo en determinadas partes y en otras quedarme tonalmente dentro de la armonía. Entonces un buen ejercicio ese para contrastar. Tengo 4 compases de do menor originalmente, ¿sí? Entonces sobre esos 4 compases voy a mandar esta secuencia, este ciclo,
y después siguen improvisando normalmente con las herramientas que ustedes tengan, obviamente, ¿no? Voy a tratar de hacerlo tonal, eso también, ¿no? Entonces ahí va el siglo. Bien, bueno, ahí tienen una forma de práctica, ¿no? Se arman secuencias que tengan la misma cantidad de compases, obviamente. Lo pueden condensar esto también, ¿no? Otra música interesante para trabajar es, por ejemplo, So What, que en este caso Impressions es el tema que Coltrane utilizó, basado en el famoso tema de Miles, So What. En este caso las melodías que tiene Impression es interesante porque tiene en la B está como una cita bastante explícita, ¿no? de la pavana para una infanta difunta de Ravel, muy interesante, y también tienen en la A la pavana de Morton Gould. Entonces, ahí eso también sigue como haciendo una mezcla, ¿no? entre la música clásica y la música popular, digamos. Los músicos de jazz escuchaban muchísimo y buscaban, abrevaban y profundizaban en las técnicas que escuchaban en los discos de las dos corrientes posttonales muy importantes que van a encontrar en fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que es el impresionismo francés, Debussy, Ravel, Messiaen y demás, y el expresionismo austro-alemán, ¿no? Alban Berg, Schoenberg y demás. Bueno, acá tienen una forma también de aplicación de ciclo sobre Impression. Vamos a seguir adelante para seguir avanzando con otras técnicas. Hay un montón de info, así que vamos a avanzar un poquitito. Hay un libro de un gran saxofonista que tuve la suerte de tocar varias veces con él en Sudamérica, en Argentina, en Europa, en Estados Unidos, una persona que quiero mucho, que es Dave Liebman. Dave Liebman tiene un libro muy importante que se llama A Chromatic Approach to Jazz, Harmony and Melody. Y trabaja en un capítulo, ahí tienen el número de la página y demás, superimposiciones armónicas en varias situaciones diferentes. Y entonces va dando algo parecido a lo que veíamos antes en Coltrane, en el libro, obviamente basado sobre la misma técnica. Entonces ahí ven un segundo quinto primero simple, que sería el original, el primero que tienen ahí, y en cada una de las líneas va superponiendo con alguna técnica de armonía. Es importante tener en cuenta cuál es la técnica que estoy usando, ¿no? Entonces, la segunda que tienen ahí es una sustitución, una sustitución simple, ¿no? Re bemol está sustituyendo de forma tritonal
al sol, y encima ese re bemol, que es la sustitución tritonal del sol, le agrega el segundo relativo. Después tienen en el tercero una mezclada con el original y la sustitución tritonal con el segundo relativo, es interesante. O sea, vayan probando armónicamente incluso primero y después van aplicando sobre las secuencias armónicas. Va avanzando, en la página 18 van a encontrar algunas más, bastante interesantes. Las pueden ahí ir viendo y chequeando. O sea, una vez que ustedes tienen este mapa claro, lo que les aconsejo es empezar a escribir como hace Dave en el libro, ¿no? En la página 18. Fíjense, esto es clarísimo para empezar de a poquito a estudiar, ¿no? Tienen arriba la progresión original, en este caso el re menor 7, sol 7, do mayor. Abajo tienen la línea superpuesta, en este caso escrita, ¿no? Esa línea abajo tiene una implicancia armónica que es la que tienen escrita abajo. Obviamente van a haber algunos choques, esos choques los van a ir manejando y van a ir trabajando en las notas que están un poco más afuera de la armonía, quizás al principio ponerlas en los tiempos débiles para no caer sobre eso y generar un clash muy grande. Pero es interesante en realidad poder ir superponiendo eso y ir escuchándolo de a poco, ¿sí? Acá tienen más superposiciones, que estas superposiciones de la página 20 son muy interesantes, implican extensiones del ciclo de terceras mayores que había aplicado John Coltrane antes. Van a ver en este caso la progresión original y en el ejemplo número 2 la secuencia de terceras mayores de Coltrane. Después tienen variaciones. Son interesantes cómo van sonando. ¿Sí? Ahí estaba tocando una por una. Y lo interesante de esto es esto que tenemos acá, que es un poco el por qué, digamos, se empiezan a superponer armonías y demás. Lo que explicaba antes del piano, que ustedes pueden con dos manos obviamente tocar dos acordes, algo que en la guitarra es imposible de hacer, o sea, hay que elegir muy claramente las notas que voy a tocar. En el piano yo puedo bajar 10 notas, 5 notas en cada mano sin ningún tipo de problema. Entonces fíjense lo que pasa con los acordes que yo tengo ahí, ¿no? Por ejemplo, tengo un re 7, un do 7 y la tríada de re arriba, ¿sí? O el re max 7 con quinta aumentada o con quinta bemol. Estas son las sonoridades que vamos a estar creando cuando estamos haciendo eso, ¿no? Re menor con séptima mayor, arriba de un do 7. Bueno, este trabajo es interesante hacerlo en un piano. En la guitarra nosotros tenemos básicamente dos formas básicas de tocar acordes, acorde de 4 notas y acorde de 5 notas, pero un acorde de 4 notas sería lo más básico porque tengo 4 dedos, un acorde de 5 notas ya implica una cejilla y necesito una técnica más que quizás no me permite tocar todas las cualidades de todos los acordes, ¿sí? Ahí ya tengo que empezar a ver qué notas voy a poner y elegir, ¿no? Que es un poco el desafío que tienen todos los guitarristas a la hora de acompañar. Bueno, esto se los aconsejo para que lo hagan en el piano. Vamos a seguir un poquito porque ya son y 36, quiero ver si podemos llegar hasta el final de todo esto. Bueno, acá tienen algunas líneas que superponen armonías claramente,
combinaciones de estructuras inferiores y superiores y demás. Y la pregunta del millón es de dónde viene todo esto, ¿no? Y uno de los puntos importantes es esto que yo decía de Stravinsky, ¿se acuerdan? Y de los músicos clásicos, en el caso de Stravinsky la relación con Charlie Parker era realmente muy grande. Es más, Stravinsky lo fue a ver tocar a Charlie Parker, algo muy interesante e inusual para los compositores académicos, ¿no?, contemporáneos del siglo pasado, interesarse por músicos de jazz. Bueno, acá ustedes tienen en una composición de Stravinsky, que es Petrushka, del año 1910, aparece este acorde, miren, que es el que tienen ahí, ¿no? La tríada de Fa mayor en segunda inversión, de Fa sostenido mayor en segunda inversión. Y fíjense lo que pasa ahí. Interesante, el Do mayor, la tríada de Do mayor con bajo en Mi. Bueno, esto es un poco el germen de todo esto. Porque ahí ustedes tienen lo que después se empezó a trabajar dentro del jazz como escalas hexatónicas. Tienen dos tríadas superpuestas que forman una estructura de 6 notas. Por eso se llaman escalas hexatónicas. En general las escalas hexatónicas son combinaciones de tríadas que lo que tienen que tratar de tener en cuenta es que no compartan notas, porque así las 6 notas que yo estoy utilizando son 6 notas diferentes. Bueno, fíjense la escala que me queda ahí, ¿no? Son dos tríadas mayores a distancias de cuarta aumentada, ¿no? Una estructura bastante interesante, bastante interesante. A priori lo podría utilizar sobre un acorde dominante, ¿no? Sobre un 2-7 dominante. Acá esto lo traje un poco así como a modo de información, pero hay 2 discos que son 2 discos en vivo, grabaciones realmente que están grabadas con los grabadores tradicionales viejos, chiquititos, o sea que la calidad de sonido es muy mala, pero donde Charlie Parker toca un pedacito de Petrushka y toca también un pedacito de la consagración de la primavera. Esto después Daniel Ravelo lo va a estar poniendo en el chat de Telegram para los que lo quieran investigar esto. Es realmente muy interesante porque hace citas en el medio del solo, que es algo que hacía muy comúnmente Charlie Parker, ¿no? Bueno, seguimos acá. Entonces, con escalas hexatónicas. Y acá tenemos otro libro muy interesante, un libro de Gary Campbell que se llama Expansions, donde trabaja un montón de técnicas de improvisación, pero una de esas son las escalas hexatónicas. Y llama a esta escala la escala Tritone Scale, ¿no? Bueno, yo les aconsejo explorar todas estas técnicas y las escalas hexatónicas haciendo primero patrones interválicos con la escala y después empezar de a poco a aplicar teóricamente sobre las secuencias armónicas. Ahora después vamos a ver un ejemplo de todo esto. Una tríada hexatónica que realmente a mí me gusta mucho es la tríada aumentada, 2 tríadas aumentadas a distancia de segundas menores. Es una tríada bastante interesante. Se llama Augmented Scale, no hay que confundirla con la escala aumentada. Augmented Scale, no con la escala tonal, ¿no? Digo. Y tienen ahí una aplicación que pueden chequear de los acordes y lo pueden extender después esto ustedes un poquitito más. Después otra escala hexatónica interesante para trabajar es 2 tríadas mayores a distancias de tono. ¿Sí? Siempre tenemos que ver, como son escalas, la particularidad de las escalas hexatónicas, en este caso, como todas las escalas que son simétricas, es que no tienen una fundamental que me ancle la tonalidad.
Entonces son escalas que cualquiera de las notas, como comparten siempre la misma secuencia interválica, me puede funcionar como fundamental. Y la voy a utilizar generando sonoridades sobre acordes puntuales, saliendo un poco de la estructura de la armonía, obviamente, tonal, ¿no? Seguimos con algunas escalas más. Ahora después vamos a ejemplificar un poquitito esto. 2 tríadas mayores a distancia de semitono, es realmente muy interesante esta. Y después, bueno, pueden experimentar y profundizar un montón de técnicas. Una tríada mayor y una tríada menor, 2 tríadas menores, ¿sí? En este caso ahí tienen una tríada mayor y una tríada menor a distancias de tono, ¿sí? Bueno, y esto es importante, empezar a establecer cómo voy a utilizar esas escalas hexatónicas. Entonces, en este caso, es interesante hacer este tipo de gráfico que tienen acá, que es ver qué me generan esas 2 tríadas con respecto al acorde original. Entonces, si voy a tocar sobre un do menor, tengo la tríada de mi bemol mayor, tercera, quinta y séptima, y la de fa mayor, cuarta justa, sexta mayor y tónica. Otra opción que tengo, fíjense, son 2 tríadas aumentadas a distancia de semitono, que es la que les había dicho antes, ¿no? En este caso van a tener las 2 séptimas, séptima mayor, séptima menor, y no tengo tónica, y tengo quinta bemol y quinta justa, ¿no? Es interesante. Sobre etcétera, etcétera, etcétera. Después tienen sobre el la bemol, ahí yo elegí al azar algunas de estas. Ustedes obviamente primero tienen que experimentar con la escala, trabajarla muchísimo y después ahí de a poco hacer un mapa y empezar a tocar. Pero bueno, vamos a seguir acá. Y acá tenemos la aplicación de las escalas hexatónicas, en este caso sobre un blues menor. Entonces tienen distintas secuencias, ¿sí? En donde, vamos a ver si podemos tocar, a donde tenemos opciones. Fíjense arriba, yo puse mi bemol fa, pero también puede ser do menor, re menor, y a partir de ahí empezar a jugar e investigar con esos sonidos arriba de la secuencia de blues, ¿no? Bueno, ahí tenían un poquitito ejemplificado el trabajo. Primero les recomiendo que empiecen a trabajar, obviamente, con el sonido de la escala separado, y una vez que ya tengo la técnica más o menos en el oído y en los dedos, ahí las empiezo a trabajar. Y acá empezamos a ver rápidamente, a ver si podemos hablar un poquitito de los modos Messiaen,
que trabajan sobre la división de la octava en partes iguales. Y tiene bastante que ver con esto que veíamos de las escalas hexatónicas. Lo primero que les diría es que escuchen un poco la música de Messiaen, que es realmente fantástica, ¿no? El Cuarteto para el Fin de los Tiempos, Turangalila, los Preludios para piano y demás, son obras increíbles, ¿no? Bueno, ¿qué hizo Messiaen con las escalas? El primero tienen 7 modos. El primero y el segundo modo están basados, en este caso, el primero sobre la división de la octava justo a la mitad, en partes iguales, en 2 partes iguales, entonces me queda la cuarta aumentada en el medio. Fíjense que él genera como unos pequeños frases generadoras, que en este caso es tono, 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 ¿no? Y ese tono, tono, tono se repite en donde una cuarta aumentada. Y eso me genera en realidad la escala por tonos entero, que en realidad tiene 2 formas de verse. O sea, podría ser la escala dividida en 2 partes iguales o en 6 partes iguales de tono, ¿no? Entonces tienen esta escala, que seguramente la conocen, altamente utilizada por Thelonious Monk y bueno, Claude Debussy también. En el caso del segundo modo, es un modo interesante que está basado un poco en la escala disminuida, pero él la plantea desde otro lugar. También ustedes lo pueden dividir a la mitad, en 2 partes iguales, tomando como pivote y eje el fa sostenido, entonces me genera, ¿no?, semitono, tono, semitono, ¿no? Y después pasa lo mismo a partir del fa sostenido, ¿no? Semitono, tono, semitono, después termina obviamente en el, ¿no? Que en realidad la escala disminuida, lo que en jazz se nombra comúnmente como escala disminuida half tone, whole tone, ¿no? Semitono, tono. O sea, la escala disminuida es al revés, es tono, semitono. Pero en este caso, semitono, tono. Bueno, obviamente sobre los acordes dominantes la van a poder utilizar sin ningún problema y es una escala que ahí abajo tienen un montón de acordes que salen de la escala, que les recomiendo que lo investiguen y que lo profundicen, porque es algo muy interesante para trabajar. Después el tercer modo Messiaen, que es súper interesante, es en este caso es la única de los 7 modos que no se basa en el pivot del fa sostenido en el medio. En este caso se basa sobre la tríada aumentada. ¿Sí? Y va generando con el módulo generador que va armando cada uno de los pedacitos de la escala, tono, semitono, semitono. Es interesante esto, ¿no? Y después, de vuelta, esa misma secuencia de tono, semitono, semitono sobre el fa sostenido. Y después tienen lo mismo sobre el la bemol. ¿Sí? Ahí tienen posibilidades de acordes. Es interesante esto, ¿no? Porque él habla de los modos de transposición limitada. ¿Limitada por qué? Porque en realidad ustedes pueden armar del modo 3, por ejemplo, solamente 4 escalas, porque después ya se empiezan a repetir las escalas. Es lo mismo que la escala tonal o la escala disminuida, en este caso las anteriores. Todas estas escalas tienen una transposición limitada, que en general son 3 o 4 tonalidades, porque después se vuelve a repetir el ciclo, precisamente porque son escalas simétricas, ¿no? Bueno, acá estamos pasando rápidamente por los últimos modos. Del 4 al 7 dividen a la mitad, o sea, en la cuarta aumentada. Y fíjense, bueno, el modo 4 es súper interesante. Vayan experimentando un poquitito con las sonoridades de cada uno. Y de vuelta acá lo que tenemos que hacer en el caso de los modos es trabajar un poco qué es lo que me genera esa escala que es totalmente simétrica sobre algún tipo de acorde. En este caso yo elegí un re menor. La escala que me quedaría bien ahí sería la de do sostenido. Es interesante esto, miren, ¿no?
no tengo fundamental del re. Y todas las demás notas funcionan bastante bien en la escala, salvo la segunda menor, que la tengo que tomar con cuidado. Yo ahí la marqué con entre paréntesis, ¿vieron? Y después otra cosa que pueden hacer, que es súper interesante, es ir desplegando armónicamente cada una de los acordes que están pasando ahí, ¿no? Eso les va a generar armónicamente un sonido bastante interesante. Lo pueden probar con el piano, ¿no? En este caso con los dos acordes. Y para terminar hoy, otro libro que les recomiendo es un libro de un teórico y en realidad es compositor, director, ¿no? Que se llama Nicholas Slonimsky, que es un libro del año 47 que se llama El tesoro de las escalas, The Treasures of Scales and Melodic Patterns. Este libro es muy interesante porque fue utilizado desde Arnold Schoenberg hasta Coltrane. Coltrane estudiaba mucho con este libro y lo que va haciendo es esto mismo que hacía Messiaen antes, pero en este caso a través de las 7 octavas del piano, ¿no? O sea, va dividiendo a veces por 2 octavas, 3, fíjense la que tienen ahí, se llama D-Tone Progression y divide la octava en 3 partes iguales, pero después aparecen 2 octavas, 3 octavas, 4 octavas y va haciendo algunas manipulaciones melódicas en los patrones que son interesantes, porque hace interpolaciones, bueno, le mete cromatismos ascendentes, descendentes y demás, y es un libro grande, genera patrones melódicos a los cuales siempre abajo tiene una cartilla de acordes sobre las que ustedes pueden utilizar esa fórmula melódica, ¿no? O sea, no solo melódica, sino melódica armónica. Así que, bueno, creo que ya tengo que ir cortando. Ahora viene Quincinho, un gran amigo de Brasil, que tocamos uno de los mejores trompetistas brasileros. Va a dar una clínica de arreglos. Cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, por Telegram, ahí va a estar toda la información. Sigan conectados a la EMUS, que es una red realmente increíble. Si tienen alguna pregunta, yo no sé, Daniel, acá estoy con el WhatsApp, si alguien tiene alguna pregunta que pueda contestar en 2 segundos, la hago. Si no, ya vamos a ir cerrando la transmisión por acá. Estoy viendo acá a ver si quedan. Acá tengo el chat, pero bueno. No tenemos, entonces vamos a ir terminando un poquito con todo esto. Ya no hay más tiempo, me dicen acá. Así que bueno, los espero. Ahí tienen mi página de internet, Instagram y YouTube. Ahora voy a comenzar a subir videos en breve. Está un poco, por ahora la página no tiene demasiada actividad, pero empiecen a chequearla porque va a haber un montón de información, conciertos y demás. Así que, bueno, un gusto. Quiero mandar un fuerte abrazo a Óscar Estañaro, a Mario Cunha, a la gente de Da Capo, a Jorge y a Sandra, a Daniel Ravelo, que está acá en la transmisión ayudándonos con todo esto, a la gente obviamente de Tamaba, Gabriel Mourelos. Así que bueno, nos vemos en breve. Me pueden seguir ahí en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Así que bueno, gracias a todos por estar acá y nos vemos en breve.